Sí, mi nombre es Andrés Cerneri, yo soy artista plástico y bueno, sobrellevo mi oficio como artista, así cometiendo el lenguaje de estas cuestiones técnicas del dibujo, la pintura y la escultura, casi como si fuera un sinónimo de la palabra política y comunicación. Política, comunicación y arte para mí son la misma cosa, y entonces todo lo que pienso, lo que intento decir, encuentro en esta posibilidad técnica como si fuera una trinchera, una espada en la mano, decir a través de la obra, ¿no? Y sobre todo, y en particular, la obra colectiva. Para mí la obra colectiva es una posibilidad de encuentro entre otras personas, sean artistas o no, y yo siento una obligación en eso, pero una feliz obligación en generar espacios de expresión artística en cuanto lugar sea posible. En la mayoría de mis cuadros vas a ver personas solas, ¿no? Vas a ver personajes solos, que no creo que sean solitarios. Yo defiendo la posibilidad de participar en un grupo desde las individualidades, ¿no? Creo que cuanto más se alimenta el individuo, más tiene para darle a un grupo, a una sociedad, a una familia. Entonces, me parece que en esa idea del cuerpo, ¿no? El cuerpo, y más allá del genotipo, del fenotipo, de lo clínico, ¿no? Lo clínicamente físico, el cuerpo es como somos un pedazo de una célula que se compone con otros, en tanto haya otro. Es como el sonido, no existiría el sonido si no hay oídos que le presten atención. Cuando uno dice somos tal, o yo pertenezco a tal partido político, si uno defiende eso a rajatabla, digamos, sin ningún tipo de condición, perdés tu individualidad, que es lo más, que es lo que realmente tenemos, ¿no? El tesoro más grande, es nuestro propio cuerpo, donde ya donde funciona realmente los sentidos, digamos, es lo que nosotros podemos gobernar, nuestros sentidos, nuestro instinto, y si uno ciegamente se debe a un grupo, empieza no a responder, ¿no? Sino que en un todo se pierde la individualidad. Y yo creo en los grupos, creo en la masa, creo en el pueblo, pero también creo en el alimento que hacemos, ¿no? Como nutrimos cada una de las personas que conformamos. Espacio, ¿no? Sí. Nunca tomé la decisión de ser artista, es algo que nació como un juego, se fue profesionalizando, y soy un señor grande que vive de eso mismo que hacía cuando era muy chiquito. Y entonces por eso también la acción de mancomunada, de juntarme con otros a generar ideas o espacios de encuentro, para mí era esto, ¿no? De que en el arte había una posibilidad de encontrar esto, de renovar el discurso, de hacer un hecho feliz, expresivo. No creo en el don, sino que una formación que proviene de los estímulos, y a mí me pasó eso, digamos, me estimuló tanta gente que me rodeaba, y que me colocó en ese espacio donde yo tenía un rol. Admiro y aprendo, ¿no? Tomo muchas cosas de estos movimientos, como Tucumán, de León Ferrari. Me parece que esas osadas obras que generaron creo que el objetivo mismo del arte, porque es eso, ¿no? Que poder convulsionar, interpelar. Me parece que incluso hasta esa irreverencia que tiene ciertas obras. Ahora estoy pensando en las de León Ferrari. Sí. Que hay ciertas personas que pueden interpretar, creer que tienen algo de irrespetuosas, pero justo se mete con la religión más irrespetuosa que hay. Entonces, y en donde justamente si hay algún tipo de institución que haya dejado, no sé, más cantidad de muertos, para mí es la Iglesia Católica, ¿no? Entonces,
pero bueno, está esta institucionalización o ese espacio sagrado que se interiorizó en nuestras conciencias, y que bueno, cuando alguien viene con una especie de burla o de supuesta falta de respeto, generó toda esa convulsión. No solamente que es muy buena obra en términos técnicos, sino que el efecto, más allá del efectismo, que también el efectismo es una estrategia de comunicación, me parece que es muy bueno. Es una interesante performance que hace, como el arte también hace, que nos conozcamos un poco más. Tiene distintas acepciones en distintos cuadros. La cruz a veces la podemos ver como una especie de interposición, ¿no? Es lo que los españoles, o en la literatura española se habla de la crujía, el momento en el que se juntan dos circunstancias, ¿no? El preciso instante donde se juntan como dos posibilidades, dos caminos posibles. Y que es ese momento en el que se cruzan esas dos líneas, ¿no? Para graficarlo así. Y después, a veces yo lo veo desde ese ángulo, otras veces la cruz, si uno la busca en el diccionario, tiene que ver con lo religioso, con lo religioso, pero y desde un punto de vista religioso también con la imposición, ¿no? Lo que se impone. La cruz también es un elemento casi como la cruz que se forma en la empuñadura de una espada, como una herramienta de persuasión. En todos los casos me parece urbana, y yo a veces lo pongo en las partes abstractas de los cuadros donde parece que es un accidente, pero el ponerle la cruz es ponerle la huella humana. Entonces, a veces tiene ese sentido. Cuando se empiezan a ordenar las psiquis de tanta cantidad de gente, cuando decimos que cuando se hizo el monumento al Che participaron 14.700 personas, y este monumento que estamos construyendo ahora, que va avanzando, si pensamos que es un 250% más grande que el anterior, o sea, esta sería la escultura más grande que se va a hacer en Argentina, estamos hablando de una participación aproximada de 45.000 a 50.000 personas, ¿no? Entonces, es un hecho político más interesante y empieza a tomar forma, ¿no? Porque tanta gente sintonizados en esta idea, como esta especie de maqueta virtual, empezamos a soñar lo mismo, y es la forma en la que las cosas se transforman en posibles. Para mí el arte es una estrategia de comunicación, no es un fin en sí mismo. Decir que es la escultura más grande que se va a hacer en Argentina, todo eso es una excusa. Al decirlo así, con ese copete, ¿no? Si lo pusiéramos en un titular y decimos de esta manera: un grupo de personas está construyendo la escultura más grande que se va a hacer en Argentina, realizada en bronce, se hace con 200.000 llaves. La escultura retrata a los pueblos originarios, simbolizado en el cuerpo de una mujer. Bueno, es como si diéramos vuelta estratégicamente también la cuestión de la comunicación, porque de esa manera ganamos más copetes en medios en los que nunca hablarían sobre los pueblos originarios. Entonces, la idea es llegar a todos esos espacios. Y después, cuando esté la escultura terminada, esa es la que se va a llevar para regalársela al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pidiendo esta condición de que se saque el monumento al general Roca y que se emplace en el mismo lugar. Para ello, no estamos pidiendo ahora un proyecto de ley, ni no estamos en la tarea legislativa de esa parte del emplazamiento. Estamos más concentrados en la construcción misma de la escultura, que es la que va a tener el verdadero peso político después, cuando ya esté terminada, ¿no? Porque que esté terminada tiene que ser la prueba física de la voluntad del pueblo. Entonces ahí es donde vamos a decir: no somos una comisión de 5 o 6 o el escultor Cerneri o Osvaldo Bayer, somos 45.000 personas que deseamos esto. Cuando nosotros vamos a los colegios y hablamos con los chicos, lo hacemos con toda la responsabilidad, digamos, no vamos a sembrar odio. Lo que hacemos es hablar sobre los pueblos originarios hoy, los pueblos originarios y el futuro o el presente, que en Argentina se hablan 14 lenguas, que el 61% de la población tiene vínculos genéticos con los pueblos originarios, que en Argentina, que es un país, cohabitan entre 27 y 30 naciones. Eso es lo que queremos que la gente se entere, ¿no? Y de hecho, estas tres informaciones son el verdadero objetivo de todo. La idea es esa. La escultura es una excusa que nos permite llamar la atención.
momento político, creo que la gente volvió a interesarse un poco más sobre la participación, las cuestiones sociales, partidarias o no, pero hay una discusión que los argentinos, y en particular los porteños, siempre se han jactado de tener un elevado nivel de conversación, ¿no? En términos de política. Mal que mal, y cada uno desde distintos puntos de vista, el porteño está bastante politizado, ¿sí? Yo hago un arte político y yo me involucro mucho en las cuestiones sociales y políticas. No pertenezco a ningún partido político, pero me parece interesante mucho lo que propone el gobierno nacional, en términos de que la gente se involucra más. A la vez soy muy crítico con este gobierno, con respecto no solamente a una de las cosas que más me están ocupando ahora, que es los derechos de los pueblos originarios, y también la visión en general, ¿no? La política de derechos humanos que tiene que quedar de acá hacia el resto de la eternidad de este país, y me gustaría que no se circunscriba al periodo 76-83 nada más, para que uno piense después, cuando habla de los años 2000 o del periodo de los Kirchner, creyendo que todo lo concerniente a la política de derechos humanos quedó en esa época, ¿no? Sino que tenemos que asegurar que la promoción y la divulgación de los derechos humanos tienen que ser de ahora en más cada vez más fuertes. Si el precio de poder generar ese cambio es que el proyecto tarde un par de años más, bueno, tardará más tiempo, digamos. Nosotros en ningún caso vamos a aceptar ni cantidades grandes de bronce de un partido, una estructura, una empresa, lo que sea, porque lo que necesitamos y que consideramos que es más importante es esto, ¿no? De mucha gente donando poquito. El bronce es un material muy perdurable, y desde que el hombre domina el bronce, hace miles de años, y utilizamos esta técnica, ¿no? De tal cual la usaban los egipcios, que es como se usan se hacen los monumentos hoy, ¿no? Es una técnica que se llama la cera perdida, y los monumentos son huecos, se hacen por medio de molde, primero en otro material y después se lo pasa a ese material. Yo creo que desde que el hombre domina el bronce ocupa un espacio en el método del arte casi político, ¿no? Generando un homenaje hacia alguien. Normalmente es el poder el que ha dictaminado a quién hay que hacerle un monumento. Esta es una buena oportunidad para que el pueblo decida y construya un monumento, y quiénes son las personas a las que queremos rendirle un homenaje. La elección del material también es parte del discurso. Todos los bronces que hay tienen una historia nefasta, y está en las manos de los escultores, de los artistas actuales, de quienes quieren participar en este tipo de proyectos, transformar y redecir ese espacio del homenaje. Entonces tenemos la posibilidad de convertir esa historia. Este país lo seguimos haciendo, digamos, se sigue construyendo, no es el legado solamente de lo que pensaron en la primera junta y a partir de ahí todo es una herencia, ¿no? El país lo seguimos construyendo. Acá, cuando se hace sin estructura, se hace sin dinero, y una gran cantidad de personas que se juntan para poder cometer, ¿no? Llevar a cabo estos emprendimientos que requieren de mucha logística y una tremenda cantidad de fuerza, de horas, de voluntariados y de organización. Bueno, creo que ningún legislador, ningún gobernante puede desoír semejante expresión.